ebullición. O sea, sube el punto de ebullición. Sube. Quiere decir que el agua salada o el agua con azúcar ya no hierven a 85 grados, hierve un poco más. Por eso hay un ascenso del punto de ebullición. ¿Cuánto asciende? Depende de su concentración, depende de qué cantidad de sal estamos poniendo y qué cantidad de azúcar también. Y eso lo vamos a calcular. O sea, la adición de este soluto, eleva el punto de ebullición. Por eso, el API es más caliente que el té, porque el té es agua, que después le agregamos azúcar para endulzar. Pero el API no. El API se prepara añadiendo maíz morado. Y ese maíz morado lo hace en forma de soluto y el punto de ebullición sube. Por lo tanto, el API ya no está a 85 grados como el agua normal. Está un poco más. Lo sentimos. Realmente es más caliente el API que el té, etc. Ese es el punto de ebullición. Esa es una de las propiedades. La otra es cuando, así como sube el punto de ebullición, si le añadimos sal o azúcar al agua, el agua ya no congela a cero, congela a más bajo de cero. Entonces ahí viene, y aquí decimos, baja el punto de congelamiento. De congelamiento. O sea que el helado, ¿qué es el helado? Es agua, igual es agua que le adicionamos azúcar, crema, lo que sea. ¿Y qué es lo que pasa? El punto de congelamiento ya no es cero, es más bajo de cero, -2, -3, hay que hacer el cálculo. Entonces, cuando le añadimos sal al agua, el agua ya no congela a 0 grados, sino congela, dependiendo de la cantidad, a -2, -3, -4. Por eso es que, si yo quiero evitar, si ustedes pueden hacer la prueba, pongan en un frasco helado, que es agua con soluto, y pongan al lado hielo, que es agua pura. Y van a ver que el hielo se derrite más rápidamente que el helado, porque el hielo se va a derretir desde cero hasta la temperatura ambiente. En cambio, el helado tiene que descongelarse desde -2, -3, depende cuál sea su nuevo punto de ebullición. Entonces, si yo quisiera que el agua no congele a 0 grados y dure un poco más, le añado un soluto o le añado sal, etc. Esa propiedad la utilizan los motores en los vehículos. ¿Por qué? Un motor se refrigera, porque se calienta, pero hay que refrigerar, hay que bajar la temperatura con agua. Usan agua. ¿El agua qué hace? Sale del radiador y circula, pero enfría. El agua hace y enfría el motor, refrigera el motor. Entonces, dentro del motor hay 10, 15, depende, vamos a hacer unos problemas, de agua en el radiador, cuya función es refrigerar y enfriar el motor. Pero imagínense, tengo agua en el radiador. Perfecto.
pero en invierno, en el alto, la temperatura baja hasta -4, -5, -6 grados. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua que está en el radiador? Y lo dejo estacionado durante una noche. Se va a congelar esa agua. Llega a 0 grados y se congela. Ojalá solo se congelara y en el radiador estuviese el agua con hielo o hielo en vez de agua, sino que el hielo, como es ya sólido, tiene mayor densidad y el radiador se rompe porque el hielo tiene mayor densidad. Y aparte de eso, ya no circula, ya no refrigeraría. Entonces, ese problema, ¿cómo se soluciona en la vida real? Agregando al agua del radiador un soluto que se llama, en mecánica automotriz, se llama anticongelante. Entonces, al agua le agrego un anticongelante. Y ese anticongelante se llama etilenglicol. No es sal, no es azúcar, no. Porque imagínense si le pusiera sal o le pusiera azúcar al radiador o al agua del radiador, entonces al refrigerar, esa agua ingresa al motor y prácticamente lo inutiliza. Entonces tengo que utilizar un soluto que, además de evitar que el agua congela a 0 grados, además me sirva para limpiar un poco el motor, y eso es un glicol. ¿Qué es un glicol? Es un doble alcohol y vamos a ver su fórmula. Se llama etilenglicol, que según las empresas que distribuyen tienen diferentes nombres. La Shell lo llama con un nombre, el otro, etcétera, pero en realidad se llama etilenglicol, que se agrega como anticongelante. Vamos a hacer justamente un problema aplicando esto y viendo y calculando qué cantidad de etilenglicol debo agregar al agua del radiador de un automóvil para que congele puedo hacer los ejemplos, -6, -8, -10. Si tengo que viajar a Uyuni, donde en Uyuni en invierno la temperatura baja hasta -15, -20 grados, entonces tengo que colocar anticongelante y hacer el cálculo de qué cantidad para que esa agua no congele hasta -20 o -15 o la temperatura que quisiera. ¿De qué depende esta propiedad coligativa? De la cantidad de soluto, o sea, de la cantidad de anticongelante. El anticongelante es un ejemplo de propiedad coligativa en el motor. En los helados, los que utilizan helado y utilizan para refrigerar el hielo, para evitar que el hielo se congele a 0 grados muy rápido, le ponen sal. Inclusive en los lugares donde nieva, ¿no? Donde hay nieve, ¿no? Le colocan también sal, ¿no? Existen los carros que reparten sal. ¿Qué están haciendo con eso? Están introduciendo soluto, sal, al agua para que no congele a 0 grados, sino a un poco más y no se descongele tan rápido y tengamos mucha cantidad de agua. Y la nieve se mantenga unas horas o unos días, ¿no? Para que lleguen las palas mecánicas y levanten como sólido y no como líquido. Entonces, la ventaja es que la adición de sal retarda el descongelamiento del agua, ¿no? En resumen, vamos a hacer un problema específico y justamente lo que tenemos que hacer es resolver ese problema que les hemos dejado para que se entienda bien cómo con la cantidad de un soluto puedo
hacer que el agua congele a más bajo de cero. No sé si está claro, Gober, pero haremos el problema para que sea mucho más claro, No, ¿no? no, por supuesto, Lick, está interesante. Sí. Solo para un poquito, Lick, ¿qué pasa si esto mismo aplicamos en Santa Cruz? ¿Influirá la temperatura para el No, descongelamiento? para congelamiento no, porque el agua congela a 0 grados aquí y en cualquier parte del mundo. El agua cambia el punto de ebullición, hierve a diferentes temperaturas, pero congela a 0 en cualquier parte del mundo. O sea, no interesa la temperatura. Gracias, Lick, Bien, interesante, gracias. perfecto. ¿Alguien tiene los datos del problema que les hemos dado? Y van a ver ustedes lo práctico que significa aplicar la cantidad de anticongelante al motor de un automóvil. ¿Alguien tiene los datos? Porque bueno, hemos dejado aquí, pero se ha borrado y no sé si tienen los datos. O hacemos otros datos también. La idea es que entendamos bien cómo funciona la propiedad coligativa, sobre todo con el punto de congelamiento. A ver, vamos a hacer nuevamente el problema. Entonces, a ver, el problema para entender esto sería el siguiente, que además es un problema real. A ver, ¿qué cantidad de anticongelante el anticongelante se llama etilenglicol? Etilenglicol. ¿Qué es el etilenglicol? Aquí lo expliquemos un poquito y recordemos nomenclatura orgánica. A ver, este es el etano. Piense, hidrógeno, 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 hidrógeno. Etano. C2H 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el etano. En vez de estos hidrógenos, le colocamos OH. El OH le da la característica de alcohol. Esto ya no es etano, es un alcohol. ¿Y cómo se llamaría este alcohol? Etanol, que es el alcohol que consumimos en las bebidas. Este es el alcohol. En vez de este es el alcohol. Este es el etanol, el alcohol que hay en la cerveza, el whisky, el vino, todo. Este es el alcohol, ¿no? Este es el alcohol. ¿Cuál sería su fórmula? Fíjense. CH3, CH2, 1, 2, OH. Es este OH. O, en otras palabras, C2, H5, OH. Cualquiera de estas fórmulas es la misma. Entonces, este es el alcohol, el etanol, el alcohol que consumimos. Pero si le colocamos otro OH aquí, sigue siendo alcohol, pero es un doble alcohol. Y el doble alcohol se llama glicol. Son glicoles que siguen siendo alcoholes. ¿Y cómo se llamaría este? Etano dietilen, etanodiol o etilenglicol. O sea, ¿cuál es el etilenglicol? Este, que es
2 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos y un oxígeno. Es la fórmula del etilenglicol, que es, ya saben ustedes, un doble alcohol, que se utiliza como soluto en los motores. ¿Para qué? Para que el agua ya no congela a cero, sino a más bajo de cero. Entonces ahí viene el problema. ¿Qué cantidad de etilenglicol? Aquí está. Si quieren poner la fórmula. C2H6O se necesita para que ¿qué volumen de agua hay en los radiadores? Depende, si es un auto pequeño, mediano, camión, lo que sea. Un auto mediano debe tener, no sé si tienen algunos datos, debe tener 8 a 10 litros, más o menos. Le pongamos 8 litros. ¿Listo? ¿Para qué? 8 litros de agua congelen. Aquí ya viene el problema nuestro. ¿Para qué el agua? Para que 8 litros congelen a. Quisiéramos que congelen a menos 6 grados. O sea, ya no a cero, sino a menos 6 y pueda dejarlo en el alto, en la ceja, durante una noche. Y tengo la garantía de que esa agua no se va a convertir en hielo. Si dejo agua pura, sin anticongelante, con seguridad que en la mañana voy a encontrar hielo en el radiador. Y probablemente el radiador esté destrozado porque el hielo tiene más volumen. Bueno, ese es el problema. Entonces, a este problema le vamos a dar la solución. Entonces, recordemos en qué hemos quedado la última clase, ¿no? En la anterior clase. Hemos dicho que delta T, la temperatura, o sea, el ascenso o el descenso. Estamos hablando aquí de un descenso del punto de congelamiento. Es proporcional a la concentración molar, a la molalidad. O sea que este descenso del punto de congelamiento depende de la concentración molar. Esta es la ley, pero esta ley la tengo que convertir en una ecuación. Para convertir en una ecuación, introduzco una constante. Esa constante se llama constante de congelamiento por la molaridad. Esto es lo que vamos a aplicar para nuestro problema. Esta constante de congelamiento es constante. Tiene un valor que les hemos dado en la anterior clase. Tiene un valor. Y este valor se llama 1.86 grados centígrados sobre molaridad. Para el agua. Esto es para el agua. ¿Por qué? Porque dijimos que vamos a trabajar con sistemas acuosos. Disolvente, el agua. El agua es el que al agua le estamos adicionando etilenglicol, anticongelante. Por lo tanto, esta es la constante para el agua. Si utilizáramos otro disolvente, hay que utilizar otra constante que está en los textos, ¿no? Si es alcohol, tiene una constante. Si es hexano, otra constante. Si es alcanfor, etc. ¿No? Bueno, esta es la que nos interesa porque estamos trabajando con sistemas acuosos. ¿Y la molaridad? ¿Qué es la molaridad? Recordemos. ¿Qué es molaridad? Es moles de soluto
sobre kilogramo de disolvente. Eso es molalidad por definición. Pero, aquí está, ¿cómo se calculan los moles? ¿Qué es moles? Moles es masa de soluto sobre peso molecular de soluto. Eso es moles. Y kilogramos, ¿cómo hallamos kilogramos? Masa de disolvente sobre 1000. Siempre voy a tener kilos. Ahora sí, hago extremos y medios. Entonces, la molalidad es igual a masa de soluto por 1000. Esto por esto, sobre peso molecular de soluto por la masa de disolvente. Esta es molalidad. Esa es la forma que está en todos los textos. Entonces, esta fórmula se convierte en el descenso del punto de congelamiento es igual a la constante de congelamiento por la molaridad. Masa de soluto por 1000 sobre peso molecular de soluto por la masa de disolvente. Ahora veremos los datos que tengo. ¿Cuánto es esto? Menos 6 grados centígrados. Ahí está el problema. ¿Cuánto es K? 1.86. Aquí está. La masa de soluto es qué cantidad de el anticongelante es el soluto. Entonces, esta es mi incógnita. Tengo que despegar. 1000 es una constante. ¿Cuánto es el peso molecular del soluto? Tengo que dar el peso molecular acá. ¿Y cuánto es la masa de disolvente? ¿Cuál es el disolvente? El agua. ¿Cuánto hay de agua? 8 litros. Entonces el agua tiene una densidad de 1. ¿Cuánto es 8 litros? 8 kilos. Listo, ya tengo todos los datos. Entonces despejo la masa de soluto. ¿Cuál va a ser la masa? La masa de etilenglicol. ¿A qué es igual? A delta T, que conserva acá, esto por 1000, bueno, 1000 pasa a dividir, bueno, por la constante K, no, por el peso molecular de etilenglicol, por la masa de agua, porque agua es el disolvente, sobre K, la constante Kc, por 1000. Esto. Ya está. Entonces, todo esto, fíjense, todo esto es molalidad. Esto es grados centígrados. Y esto es, fíjense, este constante acá es 1.86 grados centígrados sobre molalidad, ¿no? O sea, ahí vienen las simplificaciones de unidades. Por lo tanto, la masa de etilenglicol es igual. Delta T, ¿cuánto es? Menos 6. Pero no voy a colocar aquí el menos,
porque si no tendría una masa negativa. Entonces, este menos me indica de que es 6 grados bajo cero, nada más. 6 por peso molecular de etilenglicol. Carbono vale 12. Hay 2 carbones. 2 carbones. Hay 6 hidrógenos. Y hay 1 oxígeno. Entonces, 2 por 12, 24. 6 por 1, 6. 1 por 16, 16. 10, 16, va 1, 46. El peso molecular es 46. A ver, vamos, ¿está bien? 24, 6, 16, el peso del oxígeno. No, está mal aquí, ¿no? 6 y 4, 10. Ah, no, 6, 12, 10. Ah, no, está mal. 12, 16 está bien. 1, está bien, 46. 46 gramos. Si a esto le pongo gramos, ese es un mol, ¿no? Entonces, aquí tengo la masa de etilenglicol, 46. La masa de agua, hemos dicho que ahí hay 8 litros. 8 litros son 8 kilos. Pero aquí se utilizan gramos. Todo está en gramos. Fíjense, todo está en gramos. 8.000 sobre la constante C, 1.86 y 1.000. Esto, ahí tengo el cálculo. Y lo que hago es realizar este cálculo. 6 por 46 por 8 dividido entre 1.86 igual 1000, aquí está. Mil 187 gramos. ¿De qué? De etilenglicol. O lo que es lo mismo, 1.18 kilos. Fíjense cómo hemos hecho el cálculo. Necesito esta cantidad de etilenglicol. Entonces, ¿cómo haríamos el esquema de la mezcla, de la disolución? Que lo voy a hacer con negro. Aquí está el radiador del automóvil. Saco toda el agua. ¿Ves? Bueno, se trata de lo siguiente. Si fuese agua, esta agua congela a 0 grados. Listo. Pero saco toda el agua y coloco aquí esta cantidad. 8 litros de agua. Pero a estos 8 litros de agua le adiciono anticongelante, etilenglicol. ¿Cuánto? 1.18 kilos. Es una cantidad grande, pero el etilenglicol es bien soluble en agua. Apenas se coloca, inmediatamente se mezcla y se produce la disolución. Esta disolución ya no congela a 0 grados, congela a -6. Entonces tengo la garantía de que puedo dejar el automóvil en una noche de invierno en el alto, que aunque llegue a 0 grados o a -6, el agua va a seguir líquida y no se va a congelar.
Esa es propiedad coligativa, ¿no? Descenso del punto de congelamiento debido a la adición de anticongelante. Entonces, este es el anticongelante que nos ponen en los paletes, dependiendo de dónde vamos a viajar y de cuál sea la temperatura del lugar donde estamos yendo. Y el agua generalmente del radiador siempre le ponen un poco de anticongelante, ¿no? Porque en ciudades como la nuestra, donde las temperaturas a veces bajan, no hay que correr el riesgo de que el agua se congele, ¿no? Listo. Otra particularidad de esta propiedad es nuestro cuerpo. ¿Qué es la sangre? Agua. Agua con otros compuestos, ¿no? Que se llama hemoglobina, ¿no? Que circula por nuestro cuerpo, pero es agua. Imagínense que el agua se congela, no circula y nos morimos de un infarto inmediatamente. Entonces, la sangre tiene anticongelante, ¿sí? Pero no tiene este anticongelante, ¿no? Son complicados elementos, ¿no? Bioquímicos que el cuerpo genera para que nuestra sangre no congele a 0 grados. Pero ¿hasta cuánto soportamos? Ahí viene el tema, no es al infinito. Hay un límite. ¿Cuál es el límite? Menos 30 grados centígrados. Porque más bajo de menos 30 muere la célula. Y la célula es lo que forma los tejidos, los órganos, etc. ¿No? Entonces, por eso el ser humano tiene aguante hasta menos 30, pero son temperaturas extremas, de alto riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que la sangre se congele. Y al congelarse es infarto inmediato. En el Titanic, ¿no? Lo que se ha descubierto es que la gente no ha muerto ahogada, ha muerto congelada. Porque el iceberg, ese iceberg de hielo, tiene temperaturas tan bajas que la gente no se ha ahogado, se ha congelado por temperaturas extremas, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? El cuerpo tiene resistencia. ¿El cuerpo tiene anticongelantes? Sí. Entonces, esas son las propiedades que tienen nuestros líquidos, ¿no? Y esta es una propiedad coligativa, que depende de la cantidad de soluto. Entonces, la cantidad de soluto hace variar dos cosas, el punto de congelamiento y el punto de ebullición. Hierve a otra temperatura y congela también a otra temperatura. Con esto, jóvenes, habríamos acabado este capítulo de sistema líquido. Hoy, en la noche, voy a pasarles los problemas respecto a este capítulo y estamos utilizando el Xiaom. Tengo la última versión del Xiaom, donde hemos sacado los problemas, pero para evitar, es decir, para evitar transcribir de nuevo en otra guía, vamos a pasarles el texto completo del Xiaom, que es un muy buen texto, sobre todo para problemas, y ahí vamos a indicarles qué problemas tienen que hacer, referido a disoluciones, ¿no? Donde está unidades químicas, unidades físicas y propiedades coligativas. Entonces, la siguiente clase empezamos con un nuevo tema que nos va a llevar aproximadamente 2 semanas para que después demos el examen de estos dos temas, de disoluciones y de equilibrio químico. Si no se entiende disoluciones, si no se entiende concentración, va a ser un conflicto
Equilibrio. Equilibrio es el uso de concentraciones. Entonces, en base a las concentraciones, vamos a establecer el equilibrio químico. Y esa es la otra parte de este segundo parcial. Y nos quedaría al final, más o menos en diciembre, un solo tema, que es el mismo equilibrio, pero el equilibrio ácido-base, pH, prácticamente. Que son temas bien bonitos, son temas de buen nivel ya en química. Este mismo ya es un buen nivel, ya se pueden explicar muchos fenómenos. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Está claro? Sacamos foto de esto, no se preocupen, como siempre, y nos veríamos la siguiente clase, o sea, el siguiente martes, con otro tema, el nuevo tema, equilibrio. ¿Preguntas? ¿Dudas? Dice, buenas noches, una consultita. Diga. ¿Cuándo estaríamos dando el segundo parcial? Dice, La última semana de noviembre, probablemente el jueves, el último jueves de noviembre. Vamos a avisarles. ¿Alguna otra pregunta? Alicia, buenas noches. Quería Bueno, preguntarle si la fórmula del etilenglicol está bien. Tal vez puedes revisarlo en su pizarra. a ver. El C2H6O, la anterior clase nos dijo que era el C2H6O2. H6O2. Ah, Sí. cierto. Sí. Y a mí me Tiene salió dos otro resultado. OH, sí. Tiene dos OH. Exacto. Tiene dos Sí. OH. Sí. Entonces, esto quiere decir que aquí hay 32. Sí. 32. Aquí hay 10, 12. 62. Y aquí varía también esto. Y esto también. Rápidamente haremos. Sí, tiene razón. 6 por 62 por 8 dividido entre 1.36. 1600 gramos. 1600. 1.6. Ya. Muy bien. Muy bien por la observación. 1600 gramos. 1.6 kilos. Pero es una cantidad alta, ¿no? Pero es bien soluble. Pues el principio es el mismo. Muy bien. Excelente. Excelente su observación, sí. El etilenglicol tiene dos OHs, dos oxígenos. Muy bien, jóvenes. Con esta corrección estamos más tranquilos. Nos vamos a descansar en paz. Nos vemos el próximo martes. Muy bien. Les paso la foto y nos vemos el próximo martes. ¿No hay preguntas? Licenciado, Muy una bien. consulta tenía sobre Dígame. la práctica. ¿Qué números debemos hacer? Voy a pasarles al WhatsApp, ¿no? De la guía, mejor dicho, del texto, en la página, en el capítulo 12 y 13, creo, no me acuerdo, voy a ponerles qué números, ¿no? Tienen que hacer. Les voy a poner los números. Les paso a continuación, en esta misma noche. Listen, ¿Sí? disculpe, Listen, la consulta y volver, digamos, a hablar de la tabla, por ejemplo. Ya. Listen, ¿a quién se le atribuye la tabla periódica? ¿A Moseleyev o a Mendeleev, Listen? Empieza con Monseleyev y ahí se acaba. Bueno, es una historia larga. En realidad se le debe la tabla actual a Mendeleev, que es el que ha estructurado de mejor manera. Pero varios aportes ha habido, entre ellos varios, no solamente es Mendeleev, son otros, varios. Pero la última estructura, la que más se parece
en la actualidad es a Mendeleev, ruso. Vale, vale, Lick, ahora sí estamos bien. Ya, muy bien. Nos vemos, jóvenes. Nos vemos. Vamos a descansar un momento. Hasta luego, Y Luis. nos vemos. Ya.